Imagina visitar a la persona que amas dentro de una prisión y no volver a salir con vida. Ahora imagina que ese mismo hombre, años después y mientras seguía cumpliendo condena por aquel crimen, consiguió enamorar a otra joven, formar una nueva familia y volver a matar dentro de otra cárcel. El hombre que ves en pantalla no solo destruyó 2 vidas, sino que convirtió a sus propios hijos en testigos y víctimas de un horror imposible de olvidar. En esta historia conocerás cómo un preso logró cometer 2 crímenes mientras estaba bajo la custodia del Estado, las advertencias que nadie escuchó, las graves fallas del sistema penitenciario que permitieron que todo ocurriera y las devastadoras consecuencias que dejaron estos crímenes en 2 familias. Acompáñame hasta el final para conocer todos los detalles de este impactante caso. El caso de Gabriel Herrera. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Mario y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. Era un día de marzo de 2006 y la señora Angélica Jorge llevaba varios minutos esperando el regreso de su hija Verónica Castro. Habían viajado desde la ciudad argentina de Salta hasta la cárcel de Metán para visitar a Gabriel Herrera, esposo de Verónica y padre de sus 2 nietos. Mientras el pequeño César jugaba en el patio, Angélica permanecía junto a Gabriel Armando, de apenas 9 años, inquieta porque la pareja había desaparecido hacía demasiado tiempo después de que Gabriel dijera que iría a buscar unas pastillas a su celda. La mujer caminó hasta las rejas que separaban el sector de visitas del área de celdas y comenzó a llamar a su yerno. Gabriel apareció unos instantes y, cuando Angélica le preguntó por su hija, respondió con aparente tranquilidad que ya salía. Sin embargo, Verónica nunca respondió a los desesperados llamados de su madre. Angélica insistió una y otra vez, hasta que el hombre volvió a asomarse y con absoluta frialdad le dijo que había matado a su hija. A través de la puerta entreabierta de la celda, Angélica y el pequeño Gabriel Armando alcanzaron a ver a Verónica tendida en el suelo, con una camiseta roja alrededor del cuello. La madre comenzó a gritar desesperada pidiendo ayuda, mientras el niño rompía en llanto al comprender que su padre acababa de matar a su madre. El agresor, lejos de mostrar remordimiento, miró a su hijo y lo insultó por llorar. Luego señaló el cuerpo inmóvil de Verónica y le dijo que ahí estaba su madre sin vida. Ahora vale la pena conocer los orígenes del hombre que en un momento impensable acabó con la vida de su pareja. Gabriel Roberto Herrera nació el 25 de noviembre de 1978 en la ciudad de Salta, en Argentina. Fuera de prisión lo esperaba su esposa, Verónica Soledad Castro, de 26 años, junto a sus 2 hijos, Gabriel Armando, de 9 años, y César, de 4. Para la familia, el traslado significó un problema económico, ya que ahora debían recorrer una distancia mucho mayor cada vez que querían visitarlo. Aún así, continuaron haciéndolo con la esperanza de mantener unida a la familia. Con el paso del tiempo, la madre de Verónica contaría que quería mucho a su yerno, pero también reconocía que era un hombre violento. La pareja había protagonizado fuertes discusiones y, según algunas versiones, Verónica había sufrido agresiones físicas. Incluso, su madre aseguraría después que la joven estaba considerando separarse de su pareja, aunque nunca llegó a saber si alcanzó a comunicarle esa decisión. El 23 de marzo de 2006, Verónica decidió visitar nuevamente a su esposo en la cárcel de Metán. Preparó unas milanesas para compartir el almuerzo con él. Compró unas zapatillas deportivas que pensaba regalarle y, junto a sus 2 hijos y su madre Angélica, emprendió el largo viaje haciendo autostop para recorrer los 160 kilómetros que separaban su casa del penal. Tras varias horas de camino, consiguieron llegar a tiempo para el horario de visitas. La familia entró al establecimiento penitenciario y se reunió con Gabriel en el salón destinado para los encuentros con los internos. Conversaron sobre la vida cotidiana mientras los niños disfrutaban de volver a ver a su padre. Sin embargo, Gabriel se mostraba incómodo.
decía sentir un fuerte dolor de cabeza y de estómago, y comentó que debía regresar a su celda para buscar unas pastillas. Verónica se ofreció a acompañarlo. Mientras ambos se alejaban, Angélica y sus nietos comenzaron a acomodar la comida sobre la mesa para almorzar en familia. Pasaron varios minutos y ninguno de los dos regresaba. César salió a jugar al patio, mientras Gabriel Armando permanecía junto a su abuela, esperando que sus padres volvieran. Fue entonces cuando el niño comentó que sentía un extraño dolor en el pecho y que quería ver a su mamá. Preocupada por la demora, Angélica se acercó hasta las rejas que daban al sector de celdas. Gabriel Armando caminó junto a ella. Desde ese lugar, la mujer aseguró haber visto a Gabriel entregándole discretamente dinero a uno de los guardias que permanecía cerca del pabellón. Poco después, desapareció nuevamente dentro de su celda. Fue así como en ese momento toda esperanza de ver a Verónica con vida se esfumó cuando la propia Angélica y el hijo mayor la vieron agonizando en sus últimos momentos de vida. La investigación fue prácticamente inmediata. El crimen había ocurrido dentro del establecimiento penitenciario y el propio Gabriel acababa de reconocer lo sucedido delante de testigos. Las pericias determinaron que Verónica Castro había muerto por asfixia a manos de su esposo mientras se encontraba dentro de la celda del interno. La justicia lo declaró culpable de homicidio calificado por el vínculo y por alevosía. En ese momento la figura del feminicidio todavía no existía en la legislación argentina. Pero la gravedad del caso llevó a que recibiera la pena máxima, prisión perpetua. Sin embargo, la investigación dejó varios interrogantes abiertos. Nunca pudo identificarse al guardia que, según Angélica, recibió dinero de Gabriel antes del crimen, ni tampoco se establecieron responsabilidades penales contra quienes no actuaron para impedir el crimen o auxiliar a la víctima. La indignación de la familia fue enorme. Para ellos no solo había fallado Gabriel, sino también un sistema penitenciario que permitió que un hombre privado de libertad acabara con la vida de su propia esposa dentro de una cárcel, en plena visita familiar y a pocos metros de funcionarios que debían garantizar la seguridad de quienes ingresaban al penal. Después del crimen, Gabriel Armando y César quedaron al cuidado de sus abuelos maternos. Además de perder a su madre, crecieron con la certeza de que su padre era quien se la había arrebatado. Angélica y su esposo hicieron todo lo posible por sacar adelante a los niños, pero las secuelas emocionales resultaron profundas, especialmente para Gabriel Armando, quien había presenciado los últimos instantes de vida de Verónica. Con el paso de los años, el trauma llevó al mayor de los hermanos a intentar quitarse la vida en varias ocasiones durante su infancia y adolescencia. También abandonó temporalmente sus estudios mientras luchaba por sobreponerse a los recuerdos de aquel día. Gabriel intentó comunicarse con él por teléfono desde la cárcel, pero el joven jamás quiso hablar con el hombre al que dejó de considerar su padre. En distintas entrevistas llegó a referirse a él simplemente como el diablo. Para César, que apenas tenía 4 años cuando ocurrió el crimen, los recuerdos de su padre prácticamente desaparecieron con el tiempo. Las únicas figuras paternas que reconoció fueron sus abuelos y su hermano mayor. Mientras tanto, Gabriel fue trasladado nuevamente al penal de Villa Las Rosas. Allí continuó cumpliendo su condena, aunque los años demostrarían que la historia estaba muy lejos de haber terminado. Los años transcurrieron y Gabriel continuó recluido en Villa Las Rosas. En 2012 volvió a protagonizar un episodio de violencia al agredir a quien era su pareja en ese momento, Irma Rosa Durán. La golpeó en el rostro, provocándole una herida en el labio, aunque la mujer logró escapar. Por esa agresión recibió únicamente una sanción disciplinaria de 10 días de aislamiento dentro del penal. Para 2016, ya era uno de los internos con más tiempo en la prisión, y según saldría a la luz, disfrutaba de privilegios poco comunes para un condenado por un crimen tan grave. Fue por esa época cuando apareció en su vida Andrea Edith Neri. Era una joven tranquila y reservada que todavía era menor de edad. Su madre acostumbraba a visitar a 2 sobrinos que cumplían condena en Villa Las Rosas, y, en una ocasión, Andrea le pidió acompañarla porque extrañaba a sus primos. Durante esas visitas, terminó conociendo a Gabriel. Al cumplir los 18 años comenzó a acudir sola al penal, y la relación con Gabriel se hizo cada vez más cercana. Sus propios primos, que conocían perfectamente el historial del interno, intentaron hacerla entrar en razón. Le recordaron que había matado a su primera esposa dentro de una cárcel y que también había golpeado a otra pareja.
Incluso uno de ellos presentó una queja ante las autoridades penitenciarias para impedir que Andrea ingresara como visita conyugal, pero la prohibición duró poco. Gabriel amenazó con iniciar una huelga de hambre y poco después la joven volvió a entrar al penal. En la casa de Andrea tampoco estaban de acuerdo con aquella relación. Su madre trató de convencerla de que se alejara de Gabriel y su padre, aunque ya estaba separado de la familia, también habló con ella para explicarle el peligro que representaba aquel hombre. Ninguno consiguió hacerla cambiar de opinión. Andrea estaba convencida de que el pasado de Gabriel no definía la relación que ambos estaban construyendo. Poco tiempo después quedó embarazada. Mientras esperaba a su hijo, compartía en redes sociales mensajes donde expresaba la felicidad que sentía por haber formado una nueva familia. Aquellas publicaciones llegaron hasta Gabriel Armando, el hijo mayor de Verónica Castro. Al enterarse de que otra mujer mantenía una relación con el hombre que había acabado con la vida de su madre, decidió escribirle directamente para advertirle quién era realmente Gabriel Herrera y contarle lo que había ocurrido años atrás dentro de la cárcel. No fue el único intento por salvarla. La propia Angélica Jorge, madre de Verónica, coincidió un día con Andrea a las puertas del penal. La joven tenía ya 8 meses de embarazo. Angélica le relató cómo Gabriel había matado a su hija y le pidió, casi suplicando, que no regresara nunca más a verlo. Andrea escuchó atentamente, pero respondió que ellos eran muy felices y que Gabriel la quería demasiado. Tiempo después, su propia madre recordaría que en una ocasión, Andrea regresó de una visita con un golpe en el rostro, aunque ella explicó que se había caído. Pasaron los meses y, debido al avanzado estado de su embarazo, Andrea dejó de visitar temporalmente la prisión. El 5 de enero de 2017, regresó finalmente a Villa Las Rosas, llevando en brazos al hijo que había tenido apenas 2 meses antes. Quería que Gabriel conociera al bebé y él la esperaba con impaciencia. Aquella tarde, después de superar los controles de ingreso, Andrea subió hasta el pabellón donde se encontraba Gabriel. Un guardia abrió las rejas y la pareja se saludó con un beso. Casi de inmediato, Gabriel la condujo hacia un baño ubicado cerca de la entrada del pabellón. Allí comenzó una fuerte discusión, ya que él estaba convencido de que Andrea mantenía una relación con otro hombre, porque había visto una fotografía publicada en Facebook donde aparecía abrazándolo. Dentro del baño había otro interno ocupando uno de los cubículos. Escuchó a Andrea repetir varias veces que no, mientras Gabriel continuaba increpándola. Cuando el preso hizo notar su presencia, Gabriel preguntó quién estaba allí. El hombre respondió y, antes de retirarse, observó unos segundos a la pareja. Al salir, preocupado por lo que acababa de escuchar, hizo señas al vigilante del pabellón para advertirle que la joven estaba siendo golpeada. El funcionario entendió el mensaje, pero permaneció inmóvil. Poco después, Gabriel y Andrea salieron del baño con el bebé en brazos y caminaron por el pasillo hasta la celda 372. Las cámaras de seguridad registrarían más tarde ese recorrido. En las imágenes se aprecia cómo Andrea intentó resistirse a entrar, apoyando uno de sus pies contra el marco de la puerta, pero finalmente Gabriel logró obligarla a ingresar. Una vez dentro, la discusión continuó. Gabriel insistía en que ella lo estaba traicionando y Andrea seguía negándolo. Durante el juicio, Gabriel aseguraría que, en medio de la pelea, ella terminó confesándole que tenía otra relación y que incluso el bebé no era suyo. Según esa versión, tomó al pequeño de los brazos de Andrea, lo dejó sobre la cama y le dijo que sería la última vez que vería a su hijo. Después comenzó a golpearla violentamente en el rostro hasta hacerla caer casi inconsciente. Lejos de detenerse, sacó de entre sus pertenencias una gubia, una herramienta utilizada en carpintería, y descargó sobre Andrea un ataque brutal. La joven recibió 36 heridas en el cuello. Cuando terminó, tomó al bebé en brazos, salió de la celda y llamó a los guardias. Les dijo que Andrea no quería salir. Al acercarse los funcionarios, Gabriel les entregó al niño y con la misma frialdad que 11 años antes, confesó el crimen. «Entren a ver, la maté. Se acabó la carnerreada». Detrás de la puerta encontraron a Andrea boca abajo, rodeada de sangre y sin signos vitales. Las autoridades del penal avisaron de inmediato a la policía y a la fiscalía. Gabriel fue esposado y trasladado bajo estricta vigilancia, mientras el bebé era entregado provisionalmente a un asesor de menores para luego quedar bajo el cuidado de su abuela materna.
Minutos después comenzaron las pericias dentro de la celda donde había ocurrido el crimen. Los guardias aseguraron que nunca escucharon la discusión ni el ataque. Explicaron que había música a gran volumen en una de las celdas. El televisor del área común permanecía encendido. La celda de Gabriel estaba a unos 200 metros de la entrada del pabellón y la lluvia golpeaba con fuerza el techo metálico del edificio. Sin embargo, esas explicaciones empezaron a perder fuerza cuando otros internos declararon que uno de ellos había advertido a un vigilante que Andrea estaba siendo golpeada y que éste decidió no intervenir. Al día siguiente, Gabriel fue imputado por homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por femicidio. Durante la audiencia, volvió a mostrar su actitud desafiante. Cuando el juez le pidió que dijera su nombre completo, respondió preguntándole si acaso no sabía leer, ya que lo tenía escrito en el expediente. Además de Gabriel, 5 funcionarios penitenciarios también fueron imputados por las presuntas irregularidades que rodearon el ataque. Afuera del penal, comenzaron las protestas de familiares de presos y organizaciones civiles, que exigían respuestas por las condiciones de seguridad dentro de la cárcel. El juicio comenzó el 22 de marzo de 2018. Gabriel permaneció durante todas las audiencias rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad. La autopsia confirmó la extrema violencia del ataque. Los golpes habían lesionado ambos ojos y la nariz de Andrea, mientras que las 36 heridas provocadas con la gubia ocasionaron un shock hipovolémico por desangramiento. Los médicos estimaron que la joven permaneció con vida entre 5 y 10 minutos después de iniciada la agresión y señalaron que no presentaba heridas defensivas. Durante las primeras audiencias fueron exhibidas las grabaciones de las cámaras de seguridad del penal. En ellas podía verse a Andrea caminando junto a Gabriel desde el baño hasta la celda e intentando impedir que la obligara a entrar. Al observar esas imágenes, el padre de la joven perdió el control y le gritó al acusado que lo seguiría hasta el infierno. Minutos después, el propio Gabriel tuvo que abandonar momentáneamente la sala tras sufrir una crisis nerviosa. Cuando llegó el momento de declarar, habló durante apenas unos minutos y no aceptó preguntas. Reconoció haber matado a Andrea por celos, intentó responsabilizar a otro interno de haberlo incitado y aseguró que los guardiacárceles no tenían ninguna culpa porque el único responsable era él. Cerró su declaración con una frase que reflejó el desprecio con el que justificaba el crimen, asegurando que la había matado por puta. A medida que avanzaban las audiencias, comenzaron a conocerse detalles que dejaron en evidencia las irregularidades dentro de Villa Las Rosas. El interno al que Gabriel acusó de haberle mostrado las fotografías de Andrea y de entregarle la gubia, negó completamente esa versión y aseguró que ni siquiera tenía acceso a Facebook ni poseía una herramienta de ese tipo. Aunque ambos fueron sometidos a un careo, ninguno modificó su declaración. Sin embargo, los testimonios de otros reclusos revelaron una realidad todavía más preocupante. Gabriel disponía de un teléfono celular con acceso a Internet, podía mantener visitas privadas con su pareja dentro de su celda y tenía acceso a objetos que jamás debieron permanecer en manos de un condenado por un crimen violento. También salieron a la luz informes psicológicos y psiquiátricos elaborados durante los años que llevaba preso. Todos coincidían en advertir que presentaba conductas agresivas, escaso control de impulsos, rasgos psicopáticos, tendencia a manipular a quienes lo rodeaban y una constante negativa a recibir tratamiento. El 6 de abril de 2018, el Tribunal de Justicia de Salta emitió su veredicto. Gabriel Roberto Herrera fue declarado culpable del femicidio de Andrea Edith Neri y recibió una nueva condena a prisión perpetua. Además, el celador Nelson Alexander Cardoso fue condenado a 5 años de prisión domiciliaria por abandono de persona seguido de muerte, luego de comprobarse que ignoró la advertencia realizada por otro interno. Los demás funcionarios acusados recibieron multas e inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos. Durante el proceso, la Fiscalía resumió el caso con una frase que reflejaba la magnitud de lo ocurrido, diciendo que este es el único lugar del mundo donde un preso mató a 2 mujeres dentro de una cárcel. La segunda condena contra Gabriel no devolvió la tranquilidad a ninguna de las familias. El pequeño hijo de Andrea quedó bajo el cuidado de un hermano de la joven y crecería sin la posibilidad de conocer a su madre. Del mismo modo, los hijos de Verónica continuaban cargando con las consecuencias psicológicas de haber perdido a su madre de una forma tan brutal.
Tras más de 11 años de reclamos, la justicia también analizó la responsabilidad del Estado por el crimen de Verónica ocurrido dentro del penal de Metán. Finalmente, un tribunal ordenó a la provincia indemnizar a los 2 hijos de Verónica por el daño moral y psicológico sufrido desde la infancia, reconociendo que las instituciones encargadas de proteger a los visitantes habían fallado gravemente. Gabriel Armando, quien había presenciado el ataque de su madre cuando era apenas un niño, declaró públicamente que su padre le había destruido la vida desde aquel día de 2006 y que, 11 años después, acababa de hacer exactamente lo mismo con otra familia. Para él, el crimen de Andrea no solo significaba una nueva tragedia, sino también revivir uno de los recuerdos más dolorosos de su infancia. La historia de Gabriel Herrera dejó una huella difícil de borrar en el sistema penitenciario argentino. 2 mujeres fueron privadas de la existencia por el mismo hombre mientras él se encontraba bajo custodia del Estado. En ambos casos existieron señales de violencia, advertencias previas y oportunidades para intervenir antes de que ocurrieran los crímenes. Aún así, nada fue suficiente para impedirlos. Hasta la fecha, Gabriel Herrera continúa cumpliendo sus condenas a prisión perpetua en Argentina. No se han registrado cambios que modifiquen su situación judicial, mientras que las sentencias dictadas contra los funcionarios penitenciarios y la reparación económica ordenada para los hijos de Verónica permanecen como algunas de las pocas consecuencias institucionales derivadas del caso. Más allá de las condenas, las verdaderas secuelas siguen presentes en quienes sobrevivieron. 2 niños crecieron sin su madre después de presenciar o sufrir el primer crimen. Otro bebé quedó huérfano tras el segundo. Y 2 familias distintas quedaron unidas para siempre por la violencia de un mismo hombre y por las fallas de un sistema que nunca logró detenerlo a tiempo. Antes de terminar, quiero conocer tu opinión sobre este caso. ¿Consideras que las autoridades penitenciarias debieron recibir condenas mucho más severas por permitir que ambos crímenes ocurrieran dentro de una cárcel? ¿Crees que Gabriel Herrera habría podido cometer el segundo crimen si se hubieran tomado en serio todas las advertencias sobre su comportamiento? Te leo en los comentarios. Como siempre, gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Tu opinión mantiene vivo el debate sobre casos como este y nos ayuda a reflexionar sobre todo lo que aún debe cambiar. Hasta la próxima. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.